En esta clase exploraremos cómo utilizar plantillas HTML y servir contenido estático como archivos CSS, imágenes y archivos JavaScript, junto con el framework Jing de Go. La combinación de plantillas y contenido estático es fundamental para crear páginas web dinámicas y atractivas. Vamos a profundizar en la integración de plantillas HTML en Proyecto Jim. Veremos cómo configurar Jim para utilizar el motor de renderizado de plantillas y cómo organizar los archivos de plantillas. Además, aprenderemos a cargar y servir contenido estático como archivos CSS, imágenes y scripts de JavaScript, utilizando Jim. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además de comprender cómo pasar datos desde los controladores a las plantillas y realizar un renderizado dinámico. Esto permitirá mostrar información dinámica en las páginas web generadas. Así que nada, vamos al desarrollo. Nos ubicamos en Visual Studio Code y voy a proceder con cerrar todo lo que teníamos registrado anteriormente para dejarlo más limpio posible y poder empezar a trabajar para integrar y configurar plantillas HTML en Jim. Bien, como primer paso vamos a configurar el proyecto. Así que debemos crear un directorio template en la raíz del proyecto para almacenar sus archivos de plantillas HTML. Entonces vamos a ubicarnos en la terminal y en la terminal hago un pwd básicamente para poder revisar en qué espacio estoy, en qué directorio estoy. Dice que estoy en el directorio Jim, por lo cual estoy bien. Entonces le indico mediante mkdir template. Hago enter y con ello creo un directorio template. Si se fijan ha aparecido por acá. Bien. Hago nuevamente ahora un touch, básicamente para crear un archivo HTML, en este caso el típico index.html. Entonces le decimos touch dentro de template y le decimos index.html. Listo, ahí se ha creado. También necesitamos crear el directorio static y los subdirectorios CSS y de JavaScript con sus respectivos ficheros, tanto de estilo como el script también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Fíjense de que dentro de templates ya tenemos index.html. Pero ahora vamos a crear lo que es un directorio static. Entonces, mkdir o make directory, le decimos static. Hago enter y se ha creado también en la misma línea o a la altura de template. Entonces hago nuevamente dos directorios dentro de static, uno llamado CSS y otro llamado JS. Así que hago enter y si voy desplegando static, ya tenemos estos dos ahí. Bien. Ahora procedemos a crear dos ficheros, uno styles.css y el otro script.javascript o .js. Entonces hacemos un touch y le decimos que dentro de static, dentro de CSS, me cree por favor un styles CSS. Hago enter, listo. Y dentro de JS me cree por favor un script.js. Así que nada, en este ejemplo hemos creado un directorio llamado templates para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático como archivos CSS y también JavaScript. Como paso 2 vamos a crear una plantilla HTML dentro del directorio templates. Esto va a ser dentro del fichero index.html. Este será nuestro archivo de plantilla principal donde vamos a renderizar nuestro contenido dinámico. Para ello entonces vamos a dar clic dentro de index.html y acá voy a comenzar a codear. Para ello entonces vamos a hacer el típico HTML, la típica estructura, donde le indicamos un doctype HTML y dentro del mismo vamos a indicarle los parámetros de HTML. Bien, en este caso voy a definir el lenguaje y le voy a decir English en este caso. Así que definimos lo que es el head y algunos meta, ¿no? Para ello entonces el meta va a ser para que capture UTF-8, listo. Y aplicamos otro meta directamente para que esto esté disponible para versiones móviles también, ¿no? En lo que es el contenido y que pueda ser fácilmente adaptado. Así que decimos with igual a device.with de esta manera y le decimos un initial scale de 1.0. Listo. Cerramos ahí este meta. Ahora bien, vamos a colocar un título. Para ello entonces en el título, fíjense bien, esto vamos a comenzar ya a llamarlo desde lo que es Go, dentro de la renderización.
Para ello agrego de esta manera. Voy a quitar los espacios, aunque también funciona sin los espacios. Con los espacios, bien. Cerramos ahí eso. Y lo que faltaría simplemente sería agregar lo que viene siendo nuestros styles dentro de la head. Y esto lo agregamos en la siguiente manera, ¿no? Hacemos un link. Le decimos rel. Un styleships. Porque claro, este es un... Bueno, creo que si hacemos link acá directamente y aquí le decimos CSS, sí, aquí lo capturamos directamente lo que es un styles. Bien, la ruta, ojo, dice que está dentro de static y luego CSS. Así que eso es lo que vamos a hacer. Static CSS barra styles.css. Listo. Luego de head, aplicamos un body, vamos a hacer el cuerpo y aquí le vamos a decir básicamente una estructura que me define un H1 o un hidden 1. En este caso es el estilo de fuente más largo, más grande que tiene. Y vamos a indicarle acá que lo que me escriba va a ser la variable heading. Bien. Y luego un párrafo donde queremos escribir un mensaje. De esta manera. Bueno, vamos a poner en inglés message. Así. Y nuevamente vamos a importar ahora mismo un script. Que en este caso sería con src, buscando el recurso, dentro de la misma ruta, static js script.js. Listo. Ya tenemos ahora mismo creado lo que es nuestro index. Este es un index básico, ¿no? Donde vamos a ingresar lo que viene siendo nuestro estilo CSS y también viene siendo nuestro script en JS. Lo mismo también es que utilizamos ahora algunas variables que van a ser renderizadas a este fichero, donde una variable es title y otra variable es heading y otra variable es message. Bien, entonces ahora vamos a ir a nuestro archivo de rutas que se llama routes.go, que sería este. Y entonces acá recordemos de que ya tenemos tres rutas, ¿no? Una barra, que es por medio de get, una saludo nombre por medio de get y una usuarios, donde también estuvimos haciendo algunas pruebas por medio de post. En este caso, recordemos de que esta función configura las rutas de la aplicación completa, ¿no? Así que desde acá vamos a comenzar a cargar nuestra plantilla. Entonces, para poder cargar nuestra plantilla, voy a bajar esto y voy a colocarlo acá en la parte de arriba, donde le digo por medio de R, que son el parámetro que se está pasando las rutas, y vamos a decirle load html glob, de esta manera, html glob, así. Y le vamos a indicar que nuestra ruta sería templates y le indicamos que busque todo lo que se encuentra ahí. Aunque también le podemos definir que sea un .html, todo lo que vaya a buscar. Así lo delimitamos un poco más. Bien, dentro de lo que es nuestra ruta principal o nuestra ruta raíz en ese sentido, voy a quitar lo que tenemos por acá para proceder básicamente a escribir un HTML donde le indiquemos http. Status ok, por supuesto, vamos a buscarlo, status ok, listo por ahí. Y luego le indiquemos index.html. Y acá le indiquemos lo siguiente. Entonces, vamos a abrirlo de esta manera. Y aquí vamos a pasarle los valores que antes habíamos comentado, ¿no? Que sería aquí, por ejemplo, mi aplicación. Y pasamos el siguiente valor, que es heading, de esta manera. Y aquí le decimos un hola mundo. Y le pasamos un message. Y le podemos pasar aquí bienvenido a mi aplicación webcom Gin y plantillas HTML. Listo ahí. Cerramos con una coma. Lo tenemos por ahí. Esto... Vamos a proceder ahora a configurar Gin para servir, por supuesto, el contenido estático, porque si no, no va a entender de dónde va a encontrar lo que son estos ficheros, ¿no? Entonces hay que indicarle a qué ruta o a qué directorio es donde va a comenzar a buscar nuestros archivos estáticos. En este sentido nos vamos al final. Esto fíjense que lo podríamos eliminar, todo lo que es esta información. Así que vamos a quitarlo porque ahora mismo no es necesaria, así que va fuera. Bien. Vamos a configurar Gin para servir contenido estático. Para ello entonces hacemos un r.static y dentro de static vamos a indicarle nuestra ruta, que sería static. Y esto también va a ser posible hacerlo mediante /static. De las dos maneras. Ahí lo tenemos guardado. Entonces,
Ahora mismo vamos a probar nuevamente nuestra solicitud, nuestra consulta, desde lo que viene siendo el Thunder Client. Bien, vamos a abrir el Thunder Client. Lo tenemos por acá, hacemos una New Request. Vamos a partirlo esto en dos y vamos a pasar nuestra request por acá. Listo ahí. Cerramos esta parte. Bien. Y vamos a hacer más chico esto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo que tenemos es esto. Por lo cual ahora, si nuevamente levanto el servidor mediante un go-round main.go, entonces este mismo ahora me pide nuevamente permisos. Le digo que lo permito mediante un allow. Listo, ha cargado en el puerto 80. Nuevamente buscamos nuestra solicitud mediante acá y hacemos send. Y en este send, en esta prueba, nos dice: hola mundo, bienvenido a mi aplicación web con Gin y plantillas HTML. ¿Cómo sabemos que nuestros archivos estáticos se están cargando correctamente? Si se fijan, en la solicitud también me señala en el servidor de que en efecto está siendo solicitado lo que es el script.js y styles.js. Y como pueden observar, la solicitud ha sido de un estatus OK, de un estatus 200. Entonces, esto ha sido correctamente funcional. Por lo cual también la siguiente solicitud también hace lo mismo, que por medio de get ha funcionado. Esto es lo equivalente a que nosotros nos vayamos al navegador y recarguemos esto y nos diga lo siguiente, ¿no? Y mientras nosotros hacemos un inspeccionar, por ejemplo, y nos vamos nuevamente a network y cerramos esto y recargamos, si se fijan, aquí me dice de que style.css y script.js fueron cargados. Y el código de estado, miren bien, es 200. Lo cual lo ha hecho correctamente. Así que esto está completamente funcional. Y nada, seguimos nuevamente con Thunder Client acá. Así que vamos a estilizar un poco también esto, ¿no? Porque puede ser un poco aburrido tener un hola mundo así, todo sin colores ni nada. Así que vamos a estilizarlo un poco. Bien, para estilizar un poco nos vamos a ir al archivo styles.css. Este archivo styles, vamos a grabar un poco de información. Vamos a tener aquí el index a un lado para que nos vayamos inspirando un poco. Así que bien, vamos a actualizar esto. Le decimos rápidamente que dentro del body queremos hacer algunas cositas. Dentro de ello vamos a decirle que vamos a utilizar un font family. De esta manera le decimos Arial. Le decimos un sans serif, ¿no? Sans serif de toda la vida, sin helvética. Listo acá. Entonces luego que tenemos esto, vamos a decirle que los márgenes lo queremos a 0. De esta manera. Le decimos que los padding también los queremos a 0. De esta manera. Y hacemos un display flex. Listo ahí. Y nuevamente hacemos un flex direction. Para buscar que esto quede centrado mediante un justify content, le decimos que lo centre, y por supuesto un align de los elementos que tenemos por acá, que sería items, y le decimos también center de esta manera, ¿no? Y luego cargamos un height o un height de cient vh y le vamos a dar un background, ahora un background donde le indiquemos la siguiente. Dejamos un linear, un gradient, y le decimos que también sea bottom to bottom, y vamos a definirle aquí un color, ¿no? Vamos a ponerle E2 CD 64 y vamos a definir otro también, F1 a 044, de esta manera. Bien, vamos a ver, estos son más o menos parecidos, así que uno es más fuerte, otro es menor, lo cual me parece bien para poder hacer un degradado. Y entonces ahora sí vamos a ir con nuestro elemento H1. Y en H1 le vamos a definir un color, como este va a ir un poco anaranjado, pues vamos a definirle más o menos un color que haga contraste al mismo, ¿no? Que no sea especialmente blanco, pero que sea bastante parecido. Un 3A, 3A. Listo ahí. Entonces tenemos este color, que no es blanco, más bien va siendo un poco oscuro, para que haga un contraste. Entonces le decimos un margin bottom, le decimos 20 píxeles para que no esté pegando directamente en la parte de abajo, y nuevamente vamos a párrafo, vamos a darle un poquito de color también a este, le vamos a decirle un 4E, 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 tenemos por ahí, y le decimos un font size, vamos a darle un tamaño de 18 píxeles, y nuevamente un line height
de esta manera, de 1.5. Bien. Y nuevamente, bueno, podemos ponerle un margin bottom también a este. Sería de unos 20 píxeles. Bien. Pude haber hecho una directamente para H1 y P también, donde se da más definir a esto, pero nada, está bien. Aquí hicimos un poquito de redundancia. Así que esto lo podemos probar. Vamos a dar un control C, volvemos a cargar esto. Y le decimos allow. Como es contenido estático, de hecho el servidor no era necesario tampoco recargarlo. Pero ahí estamos. Entonces vamos a ir a Thunder Client. Por acá, dentro de la consulta que teníamos. Bueno, no es precisamente esta, pero vamos a hacer la consulta acá. Vamos a decirle send. Y si se fijan, ya estamos haciendo la solicitud. Bueno, este de post no es necesario. Este es get, esto es una query. Listo, send. Y ahora tenemos aquí un hola mundo. Con un estilo diferente, por supuesto. Tenemos un degradado. Ya nos aparece mejor, ¿no? Lo que son nuestros estilos. Así que seguramente en el navegador se va a ver mucho mejor. Vamos a hacer acá. Si se fijan, esto está centrado. O sea que si yo lo hago más grande, siempre va a aparecer centrado. ¿Se pueden fijar bien ahí? Siempre va a estar centrado. Vamos a hacer más grande y ahí lo tienen. Así que se ve bonito, me gusta. Ahora bien, pensemos también qué podemos hacer con la parte de JavaScript. Nada más para saber si esto está funcionando todo correctamente, ¿no? Que tenemos bien cargado lo que es el CSS y ahora necesitamos también cargar lo que es el JavaScript. Pudiese probar básicamente con una alerta también, pero la verdad es que se me hace muy aburrido también en el modo de práctica, sino que más bien hagamos desde JavaScript básicamente un botoncito acá donde me vaya iterando, por ejemplo, este mensaje a uno distinto. Bien, vamos a ir al JS. El JS lo encontramos por acá. Listo. Vamos a ir cargando cosas, lo voy a colocar por acá. Listo ahí. Y acá voy a ir escribiendo mi código. Entonces voy a escribir una función donde esta función va a ser invocada desde nuestro HTML, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a decirle function en JavaScript, donde le digamos un change message. Así que lo tenemos por ahí. Vamos a crear una constante. Esta constante vamos a guardar el message element acá, donde le decimos document. El típico get element by id, donde mandamos a buscar message. Lo tenemos por ahí. Ahora nos falta el punto y coma, por supuesto. Voy a cerrar esto para que podamos ver el código completo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño por acá para hacer esto más grande. Listo. Y vamos a definir una nueva constante. Esta nueva constante vamos a tener el current message y le decimos nuevamente aquí dentro del elemento anterior message element punto un text content. Listo, tenemos por ahí. Y luego básicamente vamos a hacer una lista de nuestros mensajes alternativos, que sería dentro de const alternate messages, donde le indicamos de esta manera, le decimos punto y coma al final y vamos a comenzar a listar lo que son nuestros mensajes alternativos. Entonces aquí le decimos, por ejemplo, hola de nuevo. Le mandamos otro mensaje que diga, por ejemplo, bienvenido de vuelta. Y lo tenemos por ahí. Y tenemos otro mensaje que diga que tengas un buen día. Entonces todos estos mensajes van a ser alternativos a este que se encuentra por acá. Así que bien, vamos a hacer una nueva variable para generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Entonces le decimos aquí new message. Listo, lo dejamos definido ahí. Ahí. Ahora nuevamente vamos a hacer un ciclo. Vamos a decirle que new message, pero aquí es una promesa, new message, bien ahí. Y le vamos a indicar que alternate messages, por supuesto vamos a utilizar una operación matemática, floor. Y vamos a indicarle un random también al mismo, para que no sea el mismo y esto lo haga de forma aleatoria, donde va iterando mediante alternate messages. Para ello entonces vamos a por alternate messages .length de esta manera. Entonces aquí ponemos punto y coma. Vamos a ver si aquí lo cerramos bien esto. Creo que nos faltó esto, cerrar acá. Así que lo tenemos listo. Aquí en random, por supuesto esta es una función, por eso hay que cerrarla de esta manera. Bien, seguimos viendo. Vamos a ver que aquí me aparece un pequeño error.
Vamos a identificarlo. Ok, acá, listo. Ahí lo tenemos. Luego dentro de do, entonces, acordémonos que este es un while, do while, donde aplicamos ahora una condición. Y esta condición va a ser de que si es estrictamente igual a current message. Y listo. Lo tenemos por ahí. Ahora bien, ¿qué queremos ahora? Actualizar el contenido del elemento del mensaje, que en este caso estaría dentro de lo que es el message element.text content, y le decimos que esto va a ser igual a new message. Y lo tenemos por ahí. Así que nosotros ahora vamos a crear nuestro botoncito también de lo que es en el HTML, para que podamos ir cambiando lo que es el mensaje. Entonces vamos a ir a index por acá y vamos a poder crear, por ejemplo, acá un button que diga acá cambiar mensaje. Vamos a ponerle actualizar mensaje de esta manera. Ahí lo tenemos. Si nosotros recargamos aquí, pues vamos a poder encontrar ese botón. Sin embargo, también tenemos que generarle una acción, ¿no? Vamos a manipular mediante onClick y vamos a mandar a decir de que lo que vamos a llamar es JavaScript, y le decimos que queremos llamar a la función change message de esta manera, donde nosotros no le pasamos en este momento ningún parámetro, ¿verdad? Pero sabemos que lo vamos a llamar y que es change message. Bien, ¿qué es lo que va a afectar este? Este va a afectar nuestro párrafo, que sería message, que tenemos por acá. Entonces en message, antes nosotros en el script habíamos definido qué es lo que va a buscar. Dice que va a buscar un elemento de tipo ID que se llama message. Por ende, vamos a ponerle al párrafo message. Listo, tenemos por ahí. Entonces vamos ahora sí a levantar nuevamente el servidor, y entonces damos allow, y desde acá vamos a hacer nuevamente la solicitud mediante send, y si ustedes notan, ahora tenemos un botón llamado actualizar mensaje, que si yo hago clic aquí, miren, perfecto, espectacular, ahora sí hace algo. Entonces, ahora sí hemos podido tirar un poco de CSS y un poco también de JavaScript. Vamos a proceder a subir estos cambios y los agregamos mediante un git add, git commit, y le indicamos, por ejemplo, uso de plantillas y carga de contenido estático. Tenemos por ahí. Hacemos un push, enviamos esta información, validamos rápidamente. Bueno, ya que estamos aquí, podemos revisar nuestra aplicación. Si se fijan, bueno, no está cargando porque tenemos detenido el servidor, pero si lo volvemos a levantar, entonces lo que tenemos acá es un actualizar mensaje, que en efecto está funcionando. Bien, acá verificamos de que haya llegado bien al repositorio Framework Web en Go, y en efecto aquí lo tenemos, uso de plantillas y carga de contenido estático. Genial. Así que nada, hemos aprendido la importancia de plantillas HTML y el contenido estático, así como también hemos explorado cómo cargarlos y utilizarlos en nuestra aplicación web. Con este conocimiento estás preparado para comenzar a desarrollar aplicaciones web más complejas utilizando Jing y aprovechar al máximo sus características y funcionalidades. Con estos pasos están listos para utilizar plantillas y cargar contenido estático en su aplicación web con Jing.